juntos. Dios quiere que vayamos a todo rincón de la tierra a predicar y llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a Dios y le vamos a dar la bienvenida, sí, al pastor Gilberto Méndez. Él nos trae la palabra el día de hoy. Denle un fuerte aplauso. Bienvenido, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Doy gracias a Dios en esta hermosa y bendecida tarde ya, porque nos tiene en este lugar con un único propósito de alabar y glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria y la honra y el poder y todo lo que está aquí. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor en esta hora, hermano? Como decía la palabra del Señor que leyó nuestro pastor, ¿verdad? Félix, bendito sea el Señor. Así le ha tocado a este siervo. Como dijo, vengo de El Salvador. Ahorita llegué a Boston, luego de Boston pasé a New York, de New York a Hudson, de ahí a Kingston. Hoy estoy acá. Mañana no sé a dónde voy a estar, porque dice la palabra del Señor de que el que es nacido en el Espíritu no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Lo importante es que la palabra del Señor que fluya por todo el mundo, porque esa es la gran comisión que nos dio el Señor. Así que, hermano, verdad, mi nombre es pastor Gilberto Méndez, soy de San Salvador, soy pastor de una iglesia profética, resplandor de Dios, con varias, nosotros le llamamos Campo Blanco. Aquí oía que le estaban diciendo las barcas, qué bueno el Señor. Allá le hicimos Campos Blancos, en otras partes les dicen rebaños. Tenemos como 18 Campos Blancos y la iglesia central, así que, hermanos, pero hoy el Señor me tiene acá. Dios bendiga a mis hermanos pastores, Ana Lucero, hermano Félix, mi hermano Roberto, que, bueno, nos conocemos desde la infancia y teníamos años de no vernos, y ahora le doy gracias al Señor porque me ha permitido estar acá a ver a Roberto. Así que, hermanos, y más gracias doy por conocer nuevos hermanos en la fe. Dice que todos aquellos que hemos recibido a Jesús, dice que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, no engendrados por voluntad humana, ni por hombre, ni por sangre, sino que engendrados por el poder del Espíritu Santo. Y usted es uno de ellos, hermano. El Señor lo ha escogido a usted desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo. Así que somos unas perlas preciosas para el Señor. Mi hermano me preguntaba que qué tema traíamos para este día. No sé, le voy a pedir al Señor. Siempre me gusta que el Señor me dé la palabra. Y orando por ustedes, el Señor me dio esta palabra que vamos a predicar en esta hermosa tarde. No somos expertos ni conocedores aquí, lo único que sabe se llama Jesús de Nazaret. Él dijo que iba a poner palabras en nuestra boca y lo que hable va a ser para usted y para mí. Así que vamos a buscar la palabra del Señor allá en el libro de Romanos, capítulo 12, del 1 en adelante. Y como mi hermano me preguntó que cuál era el tema, dije yo, la metamorfosis del cristiano. Así que sé que el Señor va a dar a su vida, va a dar a mi vida, y sé que la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada o el filo. Sé que va a penetrar el alma, el espíritu y las coyunturas, y va a llegar hasta los tuétanos, y va a discernir las intenciones. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, que la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida tarde. Venimos ante tu presencia para poder recibir, Señor, ese maná que viene del cielo. Sabemos de que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Tú conoces, Señor,
la necesidad de mi hermano, el problema, la dificultad. Tú conoces, Señor, sus pensamientos. Solamente te pido, Señor, que apartes todo conocimiento humano, todo conocimiento teológico, y que quede solamente tu Espíritu Santo, para que fluya a través del Espíritu Santo en cada alma, en cada corazón, cada espíritu, y que sane todo su cuerpo. Así que desde ya, Señor, en el nombre de Jesús, habla a tu pueblo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Maravillosa es la palabra del Señor en esta hermosa hora. El Señor nos ha dado. Es una palabra, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le llevaba al pueblo, ¿verdad?, de Israel, de todos los judíos que estaban allá en Roma. Un lugar donde verdaderamente es muy, se llama, ¿verdad?, apegados a la ley. De ahí sale, ¿verdad?, muchos de los abogados que estudian, ¿verdad?, la parte, ¿verdad?, de la ley de Roma. Pues ellos son muy dados a la ley, como también el pueblo judío, en la parte espiritual también eran muy dados a la ley. Pero cuando el apóstol Pablo, que era un apóstol, ¿verdad?, que era hacia los gentiles, le llevó este mensaje, el Señor, ¿verdad?, Pablo les había venido enseñando todo lo que era el evangelio a ellos, ¿verdad?, todas las formas, cómo lo debes de hacer para poder, ¿verdad?, recibir ese gran regalo. Como decía mi hermano ahora, todos queremos regalos, y el mejor regalo que tenemos es la salvación y la vida eterna. Pero en esta palabra del capítulo 12 de Romanos, ya conocemos la palabra, ya el pueblo ya conocía la palabra, ¿verdad?, estudiándolo, ¿verdad?, viéndolo, oyéndolo. Pero en este capítulo es para que ya no solamente lo oigamos, lo comprendamos o lo guardemos, sino que quiere que lo pongamos por obra. Entonces, para ponerlo por obra, ¿verdad?, debe de haber un cambio en el ser humano. Por eso le estamos llamando la metamorfosis. Muchas veces nosotros conocemos el significado de la metamorfosis, solamente el cambio de la oruga, ¿verdad?, a la mariposa. Un cambio totalmente, ¿verdad?, opuesto. Y eso es lo que el Señor quiere que en cada uno de nosotros haya, para que podamos obtener, ¿verdad?, esas bendiciones que vienen de lo alto. Ya las tenemos, somos bendecidos. Lo que pasa es que no la ponemos por obra. Allá en Deuteronomio capítulo 12, 7:12, si no me equivoco, mejor lo voy a leer porque por rato se me olvidan. 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que daría. Óigase, ya en esta palabra de Romanos 12, el Señor te está enseñando a través del Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, de que la palabra no solamente es de oírla, guardarla y conocerla, sino que es de ponerla por obra, de vivir esa palabra. Y la palabra se vive día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Dice la palabra del Señor de que todos los días traen su propio afán. Y en ese afán viene también la parte espiritual, donde el ser humano o el cristiano batalla a cada momento, a cada instante, por esa transformación que hay en nosotros. Si Dios me ha dado esta palabra es porque el Señor quiere que usted y yo entendamos que cuando venimos a este lugar, ¿verdad?, ¿con qué propósito lo hacemos? Si no venimos solamente por pasar el domingo, por ver a nuestros hermanos, o si venimos por ver a Jesús, pero no traemos el propósito de que esta palabra haga un cambio en nosotros. Dice que la que convierte el alma y lo transforma es la palabra del Señor. Entonces el Señor nos dice así, una orden, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Oiga, hermano, Pablo siempre enamoraba al pueblo, ¿verdad?, de Dios, a los corintios, a los colosenses, a los de Éfeso, oiga, a los romanos, ¿verdad? Os ruego, oiga, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, rogándole, suplicándole a usted y a mí, a través del Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad?, le decía a Pablo, decirle al pueblo de los romanos, hoy, ¿verdad?, al centro cristiano, ¿verdad?, el Shaddai de aquí de Chicago, Illinois, decirle, os ruego, hermanos,
por la misericordia de Dios, os ruego, el Señor, el grande, el que hizo la tierra y los cielos, el que lo formó a usted en el vientre de vuestra madre, Él está diciendo, te ruego, que el Dios Todopoderoso, el más grande, te esté rogando en esta tarde, es porque te ama. Dios es amor y Él verdaderamente no quiere nada malo para nadie, para cada uno. El Señor quiere que usted y yo vengamos ante su presencia. Dice aquí, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oiga, cuando vengamos aquí presentemos, oiga, vuestros cuerpos. Aquí está hablando de vuestros cuerpos. Tal vez usted trae su mente, su espíritu, su alma, pero su cuerpo muchas veces no está, ¿verdad?, presentándose en sacrificio vivo. Óigase, cuando el Señor hablaba de este sacrificio vivo, acordémonos en el tiempo de la ley, ¿verdad? Los judíos que eran bien legalistas, ellos cuando presentaban el sacrificio de aquel cordero, aquella ovejita, ¿verdad?, tenían que revisarla, que no tuviera ningún defecto, que no estuviera con ninguna enfermedad. Ahora, ya no es aquella oveja, ni aquel cordero, ni aquel palomino. Hoy el Señor te dice, yo quiero que tú traigas todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. 1 Tesalonicenses 5:22 dice, y 23, si no me equivoco, dice, ¿verdad?, que Dios de paso santifique todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Muchos creemos que solamente le vamos a presentar el corazón. Ya ni hablamos del alma, ni hablamos del espíritu, sino que solamente el corazón. Pero el Señor te dice que presentes todo vuestro ser. Y hoy te está diciendo que presentes tu, ¿verdad? Oiga, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando vengas a este lugar o vayas a otra iglesia, trata de venir lo más santo, Señor. Tal vez no podemos llegar a la santidad, a la perfección, porque ya no estaríamos. Este mundo está lleno de pecados y dificultades, y el pecado no tiene nada, ninguna relación con la santidad. Y al que es completamente sano se lo lleva el Señor, lo hace desaparecido, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Enoc. Por eso el Señor le dice, presenta, sacrifica estas 2 horas, 4, 3 horas, lo que hagas este día para presentar al Señor, o los demás días. Bueno sería que sea, ¿verdad?, un 10% de todo el tiempo diario de tu vida, se la presentes al Señor en sacrificio vivo, en oración, en alabanza. Si vienes al culto, y que lo vengas a presentarte, ¿verdad?, con ese culto racional, o sea, con aquella razón, con aquel entendimiento, o con querer venir a saber qué es lo que te va a dar el Señor, qué es lo que está fallando en nuestra vida, qué es lo que necesito para poder verdaderamente serle agradable al Señor. Hoy el Señor, cuando me da esta palabra, nos está diciendo a usted y a mí que nos está diciendo que presentemos nuestro cuerpo. Solamente usted y yo sabe de qué manera está presentándose ante el Señor, y cada vez que viene al culto, el que tiene que hacerlo con aquel racionamiento del conocimiento de la verdadera ciencia de Dios, que tiene que verdaderamente valorar ese sacrificio que hizo nuestro Dios ahí en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Él hizo, y Él se sacrificó por usted y por mí. Él no quería, estando allá en el huerto de Getsemaní, no quería verdaderamente que pasara aquella copa, le era amarga. Pero aquel Getsemaní, que es una piedra tan grande que sirve para triturar, ¿verdad?, la semilla del olivo para poder sacar el aceite. Ahí estaba el Señor recibiendo toda la carga de todos los pecados de todo el mundo, los tuyos y los míos. Y por eso que salió sudor como sangre, dice, sangre salió, en vez de sudor salió sangre, porque estaba sintiendo toda la presión de los pecados de todo el mundo. El pecado pesa. El pecado se va hasta lo profundo de la mar. Ya se van de un solo. No se quedan arriba. El Señor dice ya en Miqueas, bendito sea el Señor 7, si no me equivoco, que Él tendrá misericordia de cada uno de vosotros y sepultará vuestras iniquidades y pecados los echará hasta lo más profundo de la mar. Pero ni nuestros cuerpos, por muy gorditos que seamos, no se hunden. Pero el pecado sí pesa.
Y así es el cristiano cuando no viene a presentar, ¿verdad?, ese culto con razón, o sea, con una intención, una razón de conocer la voluntad de Dios, que Él quiere que tú y yo seamos santos, que seamos libres. Ven y póstrate, preséntale al Señor. Así como Él es poderoso de darte la vida cada día, Él es poderoso de quitarte toda esa carga de pecado que tú traes. Cuando yo vine acá y oí al ministerio de alabanza, una unción, Dios los bendiga, jóvenes. El Señor me dijo, la presencia del Señor está aquí. Y el Señor me redarguyó mi corazón y yo vine y me hinqué y le pedí perdón al Señor. Y usted y yo, cada vez que vengamos aquí, Dios bendiga a los jóvenes que cantando y se hincaban, dándole la gloria y la honra al Señor. Eso es darle y reconocerle que están delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra y los mares. Aquel que te formó en el vientre de tu madre. Aquel que te da el hábito de vida cada día, cada mañana. Aquel que te tiene aquí en este momento. Muchos de vosotros tienen dificultades, pueden ser espirituales, materiales, legales, económicas, escolares, no sé. Solamente tú y Dios saben la dificultad que tiene. Pero el Señor te dice, mira, yo aquí estoy. Yo quiero que pongas por obra la palabra. Cada mensaje que yo doy en este lugar o donde quiera que lo escuches, como los que están escuchando por estas redes sociales, que el Espíritu Santo llegue donde ellos y le diga, yo te amo, yo quiero que venga. Quiero ver una transformación. Quiero ver una metamorfosis en tu vida. Después de hacer aquella oruga, aquel gusano, como decía Job, el hombre es un gusano, pero cuando está en la maldad y en el pecado. Pero esa oruga, ese gusano se convierte en una bella y hermosa mariposa que va por los aires. Así es el cristiano cuando se entrega y presenta todo su ser en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Que cuando tú te vayas de aquí, te vayas en aquella situación, como que en aquella dimensión que vas como que vas volando, vas caminando en una espuma o esponja o en aire o en las nubes. No sé si alguna vez te has sentido así. Ese es el momento que Dios te dice, tu culto ha sido agradable a mí. Ha sido con mucha razón. Has venido con mucho deseo de saber de mí. He visto el cambio en tu vida. Ya no eres la misma enojona, la que reclama o el que reclama. Los esposos a veces somos muy pleitistas, somos muy machistas, que no debe existir en el pueblo cristiano. Jesús se humilló hasta lo sumo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que se humilló hasta lo sumo. Lo ofendieron, lo maltrataron, lo tuvieron que hasta desnudar y colgarlo en ese madero, cuando allá en el pueblo de Israel era un gran pecado andar con los mulos al descubierto. Y él soportó todo eso. Dice que él guardó, dice, su boca, dice. Primera de Pedro 2:20 dice, ¿verdad? Que para esto fuiste llamado, dice. Oiga, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús se quedaba callado, no como tú y yo, ¿verdad? Nos dicen algo, respondemos 3 veces más, ¿no? Si nos hacen una seña, nosotros pegamos, ¿verdad? Como Pedro. En la Biblia está la historia de que cuando David iba huyendo de Absalón, su hijo, y iba allá por aquellos montes, le salió Simeí, uno de la tribu de Benjamín, y le iba arrojando piedra y maldiciéndolo.
Y un general de los guardaespaldas, de los soldados de David, le dijo: ¿qué hace este perro muerto insultando a mi señor el rey? Permite volarle la cabeza. Ese pidió permiso. Y solo era un general de David. Y David era un rey terrenal. Pero Pedro, andando con el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando llegaron a capturarlo, no le anduvo pidiendo permiso a Jesús. Sacó su machete o espada y le quería volarle la cabeza a Marco. Y por la misericordia de Dios solo le voló la oreja. Fíjate la diferencia que hay. Cuando tú estás ya en el Evangelio, ya nos volvemos delicados. Ya no nos gusta que nos digan nada. Allá en el mundo, ¿verdad? Nos peleábamos con el vecino, con el compañero, y si bebíamos, con el mismo compañero nos peleábamos, y al día siguiente andábamos todos otra vez hasta morados y bebiendo otra vez juntos. Aquí en el Evangelio ahora alguien te hace, ni siquiera te saluda, y ya te vas molesta, te vas molesto. Y te vas con resentimiento, pues. Porque el verdadero mensaje de esta palabra es que cambie toda esa actitud, que haga una metamorfosis en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de proceder, que ya no seas aquella persona que con impulso, así como Pedro, que lo hagas ni pidas permiso. Cuando yo siento aquellas cosas en mi corazón que me dañan, me acuerdo de la palabra que dice allá en Mateo 5:38, que Jesús le dijo a los discípulos: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que améis aún hasta vuestros enemigos. Si te dan en la mejilla, por la otra. Si te quitan la capa, dale la túnica. Si te obligan a llevar una carga, una mía, ve con él 2 mías. Pero nosotros no hemos aprendido, no hemos llegado a esa metamorfosis, o sea, a ese cambio, por no decir a esa espiritualidad, a ese otro nivel que Dios quiere que lleguemos. Hoy el Señor quiere que tú seas feliz. Dice que somos bienaventurados cuando nos ofenden y nos dicen toda clase de males contra nosotros mintiendo. En esa misma historia de David, ¿verdad? David le dijo a este general: no, déjalo que me maldiga. Si me está maldiciendo y me está tirando piedras, es porque Dios se lo ha ordenado. ¿Y quién soy yo para decirle e impedirle que haga lo que Dios le ordenó? Imagínate. Tal vez Dios me dará bendiciones por las maldiciones de hoy. Esa es la metamorfosis, el cambio que debe de haber en el cristiano. Porque muchos de nosotros ahora hemos cambiado la manera de vestir, la manera de ser, pero dentro de nosotros todavía tenemos resentimientos, odios, rencores, avaricias, malicias. Yo no los conozco, pero Dios me dio esta palabra y Él me está diciendo que diga estas cosas. ¿Habrás cambiado? ¿Todavía te molestas porque algún hermano prospera? En la parte material, ya no digamos en la parte espiritual. Porque hasta en la iglesia, en la parte espiritual también hay como quien dice, una competencia, que a ver quién de los pastores es mejor, que quien hace. Mire, yo dije mi nombre porque verdaderamente mi hermano lo dijo. Casi no acostumbro a decir mi nombre porque aquí el único nombre que interesa se llama Jesús de Nazaret. Tampoco no me interesa de dónde vengo. No me gusta decirlo, pero como me lo dijeron, por esa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Habilidad y responsabilidad y también, ¿verdad? Respeto, lo digo. Pero el cristiano tiene que tener este cambio. Y dice que el Señor le decía, por medio de Pablo, al pueblo de Israel allá en Roma, y también a los romanos que estaban ahí, pero este mensaje es directamente para los que ya conocieron a Jesús, para aquellos que ya recibieron esta doctrina, porque muchos de nosotros ya recibimos doctrina y todavía no hemos cambiado, todavía no está resentimiento, celos. Los celos son terrenal, animal y diabólico, dice allá en Santiago 3, y los tenemos. Ustedes me preguntan, pastor, ¿y usted no los tiene? Claro que sí, pero yo lo reprendo. Cuando me viene, yo le digo así, yo siempre se lo digo a todos, porque es la lucha. Pablo cuando decía que hago el mal que no quiero por el bien que quiero. Y cuando hago el mal, digo, algo que esta ley es buena. O sea, ¿cuál ley? La ley de la carne, que es espiritual también. En la carne, el Señor crucificó todos los pecados, todos los deseos
Y es una ley espiritual que está dentro de ti. Por eso es que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Porque ahí están el odio, el rencor, el resentimiento, las iras, las contiendas. Pero cuando yo siento eso, aprendí de Pablo a través de aquí en Romanos 7, y 8 también en el primer versículo. Aprendí de que Pablo decía, ¿verdad?, que quién me librará de este cuerpo de muerte, porque este cuerpo aquí está. Esa ley espiritual que era la ley de la carne, que te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. Pero aquel cristiano que tiene un cambio, que ha sufrido de la metamorfosis, batalla todos los días con eso. Mi esposa, mi hijo, mi padre, mi jefe, me dijeron algo que me dañó. Me llegó al corazón, sí lo siento. En ese momento, dice Gálatas capítulo 3, dice que recibiste el Espíritu por creer en Jesús de Nazaret o por las obras de la ley. Por creer en Jesús. Yo en ese momento, yo te creo, Jesús. Envía al Espíritu Santo y quítame lo que me dijo mi jefa, mi esposa, mi esposo, quítamelo. Si yo le creo que viene el Espíritu Santo por fe, me lo quita. Ya me quedo tranquilo, así que aunque me siga ofendiendo, ya no voy a sentir nada. Fue lo que sintió Esteban, el diácono Esteban, cuando estaba siendo apedreado. La primera piedra le dolió, pero le pidió al Señor que llegara el Espíritu y después ya no sentía nada. Él miraba la gloria de Dios, miraba al Hijo de Dios allá sentado en el trono de la gloria, allá en el reino de los cielos, y le dijo: Padre, tómese en cuenta este pecado. Jesús también lo hizo cuando Él dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y cuando hubo aquel cambio, aquella metamorfosis, cuando Jesús, ¿verdad?, murió, fue sepultado y resucitó, en los días que estuvo aquí, si no me equivoco, fueron 40 o 50, 40 creo que fueron, ¿verdad, hermano? Que estuvo después de resucitar. 40 y 10 más, ¿verdad? Esperaron 10 días más, ok. Pero por eso se llama el día de Pentecostés, ¿no? Estuvo 40. En esos 40 días hizo más milagros, hizo más prodigios que cuando estuvo los 3 años y medio de su ministerio. Y dice la misma palabra del Señor de que si enumeramos todos esos milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros en este mundo así. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un cambio, cuando hay una metamorfosis, el poder está más en ti. Es cuando ves la gloria de Dios. Es cuando tú te tocas el corazón de Dios y Dios hace milagros, porque nosotros no hacemos nada. Pero cuando tú andas en esa dimensión, en ese cambio, cuando tú has sabido hacer esa guerra, como Pablo decía, que él batallaba todos los días, y muchos se equivocan cuando él decía de que él decía que con el corazón le servía a Dios y él le lavaba, pero con sus miembros le servía a la ley del pecado. Pero en Romanos 8:1 decía: ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu, no conforme a la carne. El águila, cuando ella se siente vieja, cuando ya su plumaje y aún todo su pico está mal, se va a la montaña, al monte, a la peña más alta. Allá comienza a quitarse las plumas. Luego que se quitan las plumas, se quita también el pico. Y el Señor le renueva una nueva piel y todo, un nuevo pico, nuevo plumaje. Y cuando baja viene con nuevas fuerzas. El cristiano debe de ser igual. Es momento que en este día tú comiences a quitarte esa pluma que te estorba, de la ira, de la contienda, de la disensión, del odio, del resentimiento, de la avaricia, de la malicia. Ya no digamos que otros pecados que tú y yo lo sabemos, porque tenemos el conocimiento racional. Tú y yo conocemos lo malo y lo bueno. El Señor fue bien claro y dijo que Él iba a escribir las tablas de la ley en nuestro corazón, como quien dice, cada quien va a saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que el cristiano muchas veces se le caracteriza el corazón y a lo malo ya no lo siente, pero cuando a medio lo ofende, eso sí bien sensible. Y se hace duro cuando viene el Espíritu Santo, tampoco ya no lo siente, está duro. Pero si el enemigo lo ofende o le daño, habla de él,
eso sí le dañó. Para eso somos sensibles. Seamos sensibles para el Espíritu Santo. Seamos sensibles para poder verdaderamente reconocer que le fallamos al Dios Todopoderoso. Pero seamos duros para cuando venga el enemigo y nos ofende y nos dañe y nos maltrate. Tenemos que dar el culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, tenemos que transformarnos como esa águila. A una serpiente, la serpiente muda también su cuero. Se transforma. Esa oruga que luego se convierte en una mariposa, pero ¿cuántos días dura la mariposa? Yo no sé, pero creo que dura poquito. Muchas veces el cristiano, si es pocos días, se transforma y después se muere otra vez espiritualmente. El Señor quiere que te mantengas en ese nivel. Y eso solamente lo vas a mantener con la ayuda del Espíritu Santo, porque la ley de la carne es una ley que te obliga a hacer cosas que tú no las quieres hacer, porque muchas veces haces cosas que tú no las has querido hacer. Tal vez ofender a tu esposa, o hablarle fuerte, no lo has querido hacer, pero la ley de la carne te impulsó porque sentiste en tu corazón que ella te había ofendido o te había ofendido. ¿Sí o no? Esas son las cositas que debemos comenzar a vencer. Esa es la lucha. Todos se fijan en otras situaciones. Ya dejaste de beber, ya dejaste de andar tal vez en los bailes, ya dejaste de andar haciendo otras cosas, ¿verdad? Tú conoces lo que has andado viendo. Pero estas cosas de tratar de dominarte a ti mismo, esos celos, esa ira, esa contienda, esa disensión, que cuando algo me hablan y a mí no me agrada, yo responder 2 o 3 veces, eso no lo hemos podido vencer. La hija, la mamá, la hija le dice, déjame vivir mi vida. No es tuya, hija. Tu vida y toda la de los nuestros es de Cristo Jesús. La mamá, hasta que ella esté grandecita vas a poder vivir la vida. No, que la comience a vivir. Enséñale a vivir la vida. Enséñale a vivir la vida al joven. Digo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El Señor pide esa transformación. El Señor pide esa metamorfosis en nuestra vida. Quiere que seamos una nueva criatura. El Señor dice que, ¿verdad? El que esté en Cristo Jesús, 2 de Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pablo era uno de ellos que sufrió la metamorfosis, siendo un perseguidor de la iglesia, asesino, maltratador y todo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ese sufrió esa transformación divina. Y después no le importaba soportar los golpes, los insultos, las arrastradas que le pegaban, los latigazos que le pegaron. Mi hermana decía ahora que somos imitadores de Pablo, así que no llegamos ni a la altura de Pablo. Ya no digamos a la altura y medida del varón perfecto que se llama Jesús de Nazaret. Pero hay que tratar cada día y cada momento, porque el Señor te quiere bendecir y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú entiendes esa parte, cuando tú ya llegas con ese razonamiento, dices, si es que el Señor quiere que sea eso, te va a dar un gran gusto ver cuando tu esposa o tu esposo te ofenda y tú pongas en práctica esto que Dios te está enseñando, ya no sientas nada. Vas a sentir en la primera, pero ya en la segunda, porque ya pusiste en práctica eso, te vas a gozar y vas a decir, Cristo está conmigo. Efesios 3:20 dice, porque aquel, oiga, mire, esto es muy bonito, quiero que se lo lleve en su corazón esta porción. Efesios capítulo 3:20 dice así, aleluya, dice, y aquel que es poderoso, oiga, mire, aquel, está hablando de Jesús de Nazaret, y aquel que es poderoso, aleluya, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando tú logras entender de que aquel que tú has recibido un día que le dijiste, yo te recibo como mi Salvador. Cuando tú le dices que tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. Como mis hermanos ahora en la adoración, le adoraban con todo el corazón. Ahí le estaban diciendo, Dios, tú estás en mí. Cuando aquel esté ahí y tú entiendas que Él es poderoso, oiga, de hacer mucho más abundantemente las cosas que pedimos o entendemos. Oiga, miren qué lindo. Dice,
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De ti depende. De ti depende que le des ese paso a Jesús. Señor, actúa. Actúa dentro de mí, pero para eso tienes que saber de las necesidades que nosotros tenemos. Aunque tú se las pides, ella lo sabe. Y antes de que las pidas, te las está mandando. Yo oía a mi hermano que cuando comenzaran y todo esto, ese poder está dentro de ustedes. Ese poder está dentro de ti. Está dentro de mí. Solo basta que le digas. Pero tienes que entender esto, que Dios no puede estar con la ira, con la contienda, con la disensión, con el odio, con el resentimiento, con los rencores. No puede morar allí. Quiero que uses esa razón y digas: ahora sí voy a tratar de quitar todo lo que está aquí para que Él permanezca aquí, y Él nos va a bendecir. Vamos a ir terminando con esto. Mire qué lindo. Digo pues, dice, verdad, por la gracia que me he dado, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos conocemos cuál es la medida de fe que tenemos? Es bien importante que le preguntemos a Dios. Porque no podemos creernos, aquel que ya viene a adorar al Señor, aquel que sufre la metamorfosis, ya no se cree más que el otro. Ya no se cree que es más sabio, que es más buen predicador, más buen músico, más buen ofrendador o más servicial. No tenga más alto concepto de nadie. Mantenga la humildad. Sufra la transformación. En este capítulo, hasta aquí, hasta el 2, el Señor habla cuál es tu relación tuya con Dios. Y del 3 al 13, si lo puedes ir a leer a tu casa, habla cuál es la relación con los hermanos de la iglesia. Y del 13, ya del 14 al 21, ya es la relación con todas las demás personas, aún con los de afuera. Tú decides qué poder es el que está en tu corazón. Yo sé que Dios está contigo. Vamos a venir orando en esta hermosa hora. El Señor quiere cambiarte. Si tú quieres venir a pedir perdón por obra de circunstancias, si tú tienes alguna necesidad, no puedes perdonar a alguien, no puedes entender a alguien, estás enfermo, te sentís algo, si tú quieres, yo puedo orar esta tarde. Voy a orar por todos. Pero si alguien quiere venir acá, y ese es un acto de fe, y decir: no es Él, es Dios el que está en esta tarde. El Dios es el que me está hablando en esta hermosa tarde, y Él quiere darme ese regalo que es la salvación y la vida eterna. Así que solamente vamos a elevar nuestra fe al Señor, y para el que cree todo es posible. No se fije en este servidor. Quien hace la obra se llama Jesús, pero Jesús tiene un propósito para cada uno de vosotros. Jesús tiene un plan para ti. Jesús dice que yo puedo poner en tu